Es como un poco eso, ¿no? La derecha está más cerca de lo que se critica como fascista, porque impone unas ideas, se mantiene a partir de la cercanía de la iglesia, ¿sí? Muy en el tema de la conquista, ¿no? Poder y Dios, patria y Dios. Por eso, pues también toda la institución de la Policía Nacional es católica, ¿sí? El presidente es católico, pero también es cristiano, ¿sí? O sea, como que siempre van reptando a medida de que tratan de buscar como mayor empatía con la gente, o más bien de que la gente tenga más empatía con ellos. Y es como el presidente orando en el Muro de los Lamentos, el presidente rezando, el presidente en Chiquinquirá, ¿sí? O sea, como el poder y la iglesia están como mezclados, cómo buscan muchas veces preservar esos poderes, cómo es un gobierno que termina orientado un poco más a los comerciantes, un poco más como a los terratenientes. Eso es la derecha, ¿sí? Lo que ha venido pasando en Colombia desde Uribe, al menos. No, y de antes, porque Pastrana también era de derecha, era conservador. Samper, a pesar de ser liberal, pues también hizo muchas vainas de derecha. Y Gaviria, a pesar de ser liberal, también tenía una cercanía muy a la derecha, ¿sí? Políticamente es como lo tradicional, ¿sí? Mientras que la izquierda tiene que ver con el comunismo. Entonces, la izquierda es más cercana a políticas de tipo comunista, pero ojo, comunismo en Colombia es una palabra casi que prohibida. Comunismo es programas de interés social, programas de... Comunismo es el CISBEN, ¿sí? Que busca darles una salud médica a personas de escasos recursos. Comunismo es que estratos uno 2 y 3 no paguen algunos servicios, ¿sí? Comunismo de la generación de la excelencia, o no sé si esa, sino la otra, la beca que les dan a los del CISBEN para que los estudiantes pobres puedan estudiar en la universidad. Los colegios públicos están muy cerca del comunismo, porque esas son las ideas de esta doctrina, como actuar en función del bienestar de la gente, y como la Constitución Política de 1991 establece que Colombia es un Estado social de derecho. Eso traduce que en Colombia todos los que vivimos en el país tenemos derecho a que el país proteja nuestro bienestar por medio de políticas de tipo social. El hecho de que el domingo cierren un carril en la 27 para abrir una ciclovía no es porque lo quieran hacer de gratis. Es que se supone que el hecho de abrir el espacio para que la gente salga a caminar, para que la gente salga a hacer ejercicio, ¿sí? Tiene que ver con el bienestar de las personas. Y esas son políticas de tipo social. Todo lo que tenga que ver con el bienestar de las personas son políticas de tipo social. Y pues la izquierda tiene como agenda principal actuar en beneficio de las personas, o sea, como de la gente de escasos recursos. La derecha tiende a conservar el poder tal como está y conservar los privilegios de quienes tienen el poder. La izquierda busca que quienes no tienen nada, pues tengan más cosas, ¿sí? Lo más chistoso es que han mentido tanto, han engañado tanto que en Colombia el miedo a la izquierda es horrendo a pesar de que nadie tenga nada, ¿sí? ¿Está un poco más claro, Luis? Sí, sí, señor. Y bueno, es algo que ustedes van a ver en las elecciones del próximo año. Ya van a empezar a ver, yo creo que por ahí en marzo van a empezar a ver todo el tema de la publicidad, todo el tema de esta persona hizo esto, esta persona está haciendo esto, esta persona lo otro. Yo soy el cambio, yo soy lo mejor para el país, yo prometo, yo hago. Y al final, pues, como siempre, ¿no? Es una forma de engañar a la gente para que los que tienen el poder puedan seguir teniendo el poder. Por eso la mejor opción democráticamente es leer cuáles son las propuestas, es leer cuáles son los programas de campaña y a partir de esa lectura, pues votar, ¿sí? Estudiar a los candidatos y no votar por el más bonito ni por el que mejor habla, sino eh, pues mirar esas opciones y tratar de estudiar cuál tiene como una propuesta
más fuerte o más pertinente o una propuesta que vaya más en la lógica del bienestar del pueblo, ¿no? El bienestar de todos los ciudadanos, no de unos pocos. Yo tengo por acá, a propósito del tema de las votaciones, tengo por acá un poema que me gustaría compartirles. Ya, oigan, no está acá. A ver. Bueno, creo que me demoraré buscándolo, pero... no me interesa por acá. Debe estar también. Es un poema que habla un poco como de esa lógica medio ilógica, medio absurda de las elecciones, que termina pues obviamente afectando a todo el país, ¿no? El poema, lo voy a compartir acá, es este. Dice, mi abuela, que no votó por Petro porque tenía cara de malo, mira con afán las noticias y se hace la señal de la cruz cada vez que en la pantalla muestran las paredes calcinadas de un CAI o los ventanales rotos de un almacén de cadena al que nunca entró porque le parecía muy caro. Yo, que la miro persignarse, me muerdo la lengua para no opinar y pienso en todas las madres que lloran de rodillas pidiendo a un Dios silente una palabra de consuelo. Y es un poco como esa crítica a la gente colombiana de bien, ¿no? Que dice como, no, Petro es un asesino. ¿Tiene pruebas? No. Petro es un ladrón. ¿Tiene pruebas? No. Petro se ve que es malo. ¿Por qué? No, porque tiene cara de malo. O sea, literalmente es algo tomado de opiniones de la gente, ¿sí? Y la gente comentando, no, lo que hicieron con ese CAI, mire cómo quemaron el CAI, mire cómo rompieron las ventanas, pobre gente, cómo se robaron un almacén. Sí, y eso les preocupa, y eso les afecta, y eso les afana. Pero no les preocupa, ni les afecta, ni les afana 6.402 personas asesinadas, presentadas como bajas en combate. ¿Usted sabe qué son los falsos positivos, Luis? No, profe, no sé. ¿Me lo explica, por favor? Los falsos positivos en Colombia fueron asesinatos extrajudiciales ante los que, y de hecho hay un general que en este momento está declarando ante la JEP, los generales militares le pedían a los soldados que mataran gente para poder presentar esos muertos como si fueran guerrilleros que habían matado en combate. Entonces hubo gente, por ejemplo en Soacha, ¿sí? Que reclutaron diciéndoles que los iban a llevar a trabajar, que les iban a poner a recoger café, que les tenían un trabajito, se los llevaron para un descampado, les dispararon por la espalda, los vistieron de militares y los presentaron a los medios de comunicación diciendo, los generales, no sé, soldados del Ejército Nacional dieron de baja a 40 guerrilleros de las FARC que estaban en el monte haciendo esto y esto, ¿sí? Y desde el año 2006 hasta la fecha se ha hecho todo ese proceso de mirar cuántas personas de las que mataron no eran guerrilleros realmente, sino campesinos o personas pobres que simplemente mataron para mostrar que estaban teniendo éxito en la lucha contra las FARC y contra las guerrillas en general. ¿Sí? ¿Cómo se daban cuenta? Personas zurdas que tenían un rifle puesto después de muertos en la mano derecha, personas que tenían botas nuevas de caucho, dos botas izquierdas, ¿sí? O sea, como con todos esos errores, agujeros de bala que no coincidían en la ropa con las heridas que tenían las personas en su cuerpo, que llevaron pues obviamente que muchos jueces y después de mucha corrupción y mucho papeleo empezaran a sacar a la luz qué era lo que había pasado realmente con estas personas. Madres de familia que lloraban diciendo, pero es que mi hijo no era un guerrillero, mi hijo salió a buscar trabajo y me lo entregaron muerto y me dijeron en televisión que era una baja en combate. Y eso no es cierto, ¿sí? Y todas estas madres de Soacha, que son las madres de esos hijos muertos que salieron a exigir justicia desde hace varios años. Esos son los falsos positivos.
Colombia es una lápida de más de 6.000 personas asesinadas simplemente para que el poder pueda seguir representándose y pueda seguir manteniéndose en el poder, ¿sí? Yo personalmente pienso que no es algo muy justo que digamos. Pero eso a la gente, entre comillas, de bien no le importa. A la gente de bien le importa, uy, ¿no? ¿Cómo van a tirarle piedras a un banco? ¿Qué delito? ¿Sí? De todos modos, yo no pretendo nunca, como lo dicen actualmente los esbirros del Centro Democrático, no pretendo dogmatizar a nadie, ¿sí? No me crea. Es lo que yo le puedo contar de la historia nacional, pero sería chévere que lo investigara, ¿sí? Que buscara, que leyera en programas internacionales, en investigaciones internacionales, qué dice la ONU sobre eso, ¿sí? Y pues obviamente ahí habrán otras estadísticas un poco más exactas que las cosas que yo voy diciendo al aire en cada clase, ¿vale? Sí, señor. Entonces continuemos con las preguntas. Y bueno, decíamos que esto lo estaba enunciando un político conservador y que hacía referencia a la época de la violencia que veíamos aquí arriba. Dice acá, a partir del contenido de este fragmento se puede afirmar que este pertenece al periodo del Frente Nacional en Colombia porque A, el autor propone un acuerdo entre los partidos tradicionales, sí, como alternativa política ante la amenaza del fascismo, la dictadura militar y los totalitarismos. ¿Será que la Pues sí parece. Tiene lógica, ¿no? tiene lógica, pero la segunda parte como que no tiene tanta lógica? B, da cuenta de la voluntad de paz y conciliación de los colombianos en el periodo de la dictadura de las Fuerzas Armadas encabezadas por el general Rojas Pinilla. C. Da cuenta del acuerdo realizado por los partidos tradicionales como salida de la crisis social producida por la violencia y los sectarismos bipartidistas de la década de los años 50. D. El autor advierte de los peligros inherentes a un modelo democrático electoral polarizado por dos partidos políticos tradicionales antagónicos y excluyentes. Pues basándome en lo último que dice el texto, ¿no? Que dice y recaiga la nación en los peligros y las tragedias anteriores, creo que ese es la D. ¿Será que es la D? A ver. Advierte de los peligros inherentes a un modelo democrático electoral polarizado por dos partidos políticos tradicionales antagónicos y excluyentes. ¿Será que es exactamente eso? O sea, ¿es una crítica a los partidos? Pues no, está diciendo que estaría bueno que se unieran para que no pasara lo que ya sucedió, ¿no? Entonces no es una crítica a los partidos, es una crítica a lo que sucedió. ¿Sí? Espera un momento. Bueno, entonces la D termina siendo es una crítica a los partidos y el texto no muestra una crítica a los partidos. Habla de un acontecimiento entre los partidos. La A dice, no, es que es un acuerdo entre los partidos para que ya no haya fascismo. Y esto no lo dice el texto tampoco. La B dice, da cuenta de la voluntad de paz de los colombianos. Y no, la voluntad de paz no es de los colombianos, es de los partidos para con los colombianos. Por lo tanto, la resolución, la respuesta verdadera es la C. El acuerdo que realizan dos partidos para terminar una crisis social producida por la violencia
y sectarismos de ambos partidos en la década de los 50. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Sí. Muy bien. Es cierto que los partidos son tradicionales, antagónicos, excluyentes, pero el texto no es una crítica a los partidos. Ahí no están diciendo hay que crear un tercer partido porque tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador son antagónicos, excluyentes y son los que generan el conflicto. No. Él está diciendo sigamos con los partidos, pero hagamos la paz entre partidos. Y esa paz, ¿cómo viene? De parte de un acuerdo entre partidos para que ya no haya crisis social, violencia, ¿sí? Y sectarismos. Que acá mismo lo dice. El afilador está afilando las garras de la violencia liberal con una lima que dice sectarismo. El problema no son los partidos, es el sectarismo. Así como el problema no es ir a ver un partido entre el Nacional y el Bucaramanga. Ese no es el problema. El problema no es ser hincha del Nacional o hincha del Bucaramanga. El problema es que el hincha del Bucaramanga se dé cuchillo con el hincha del Nacional. Y eso es lo que se conoce como sectarismo. Cada hinchada se convierte en una secta, así como hablábamos antes de las pandillas. Cada partido en Colombia se había vuelto una secta y eso era lo que llevaba a que entre partidos se mataran entre sí. ¿Sí? Bueno, vamos a leer la pregunta 18. Yo voy a apagar mi micrófono, que sé que hay mucho ruido acá. Y le voy a pedir a Jackie que me ayude con la lectura de la pregunta 18. Jackie. El profesor para que... Ya, ahora sí. La pregunta 18, por favor. A ver, lea atentamente el siguiente planteamiento. El actual conflicto armado que enluta a vastas regiones y amplios sectores de la población colombiana afecta de manera directa o indirecta a toda la nación. Somos conscientes de la nefasta influencia totalizadora de este flagelo sobre los diversos estamos de la vida nacional. Estamentos de la vida nacional. Toda la guerra, de hecho, promete a la población civil, destruye la economía de las regiones y subvierte los valores sociales. La guerra que desató la subversión y nos ha obligado a responder. No es una guerra de posiciones distintas. No es una guerra de posiciones con distintivos convencionales y combatientes identificables, como en los enfrentamientos bélicos regulares. Es una guerra irregular en la cual la guerrilla se camufla dentro de la población civil. Ese planteamiento fue realizado probablemente por A, un empresario, porque señala las consecuencias indirectas del conflicto sobre la economía del país. B, un congresista, porque señala las consecuencias del conflicto armado y la necesidad de crear un marco jurídico para la paz. C, un investigador, porque se muestra externo al conflicto y califica la confrontación como de carácter irregular y poco convencional. D, un paramilitar, porque afirma que fueron las acciones de la guerrilla las que obligaron a su organización a involucrarse en el conflicto. Ya. ¿Y cuál es la respuesta? Profe, no sé qué es subversión. Algo subversivo es algo que puede entenderse como ilegal, que puede entenderse como no oficial. Comunicación. Bueno, profe, no creo que sea un empresario ni tampoco un investigador. Eh, Está entre congresista y paramilitar, pero me suena más como que un paramilitar. Perfecto, esa es. Es que todo tiene que ver para que uno sepa quién está enunciando una oración, quién está enunciando una frase. Uno tiene que entender cómo está enunciada la frase. No es lo mismo el cuento de Caperucita Roja, contada por Caperucita,
que el cuento de Caperucita Roja contaba por el lobo. Caperucita dice, no, pues yo fui a la casa de mi abuela, me encontré con un lobo. Cuando llegué a la casa de mi abuela, resulta que el lobo se había comido a mi abuela y luego me atacó y pues me comió. ¿El lobo qué diría? No, pues yo estaba con hambre caminando por el bosque y veo una niña que va para la casa de la abuela, pues yo aprovecho y voy y me alimento, ¿sí? Porque es mi naturaleza, soy un animal, soy una bestia, ¿sí? Carnívora. Me alimento de la abuela y luego engaño a la niña para poder comerme a la niña, ya que sé que no voy a comer en mucho tiempo. ¿Es fácil desde esa perspectiva saber quién es el malo de la historia? No, porque cada uno va a contar su versión. Ese es el problema muchas veces de escuchar de pronto a criminales o asesinos, porque uno termina hasta creyéndoles y diciendo, no, sí, claro, tiene toda la razón. Porque es que es su versión, su punto de vista. Ojo cómo está anunciada esta oración, esta frase, pues este párrafo. El actual conflicto armado que enluta a vastas regiones y amplios sectores de la población colombiana afecta de manera directa o indirecta a toda la nación. Somos conscientes de la nefasta influencia totalizadora de este flagelo sobre los diversos estamentos de la vida nacional. Toda guerra, de hecho, compromete a la población civil, destruye la economía de las regiones y subvierte los valores sociales. La guerra que desató la subversión y que nos ha obligado a responder no es una guerra de posiciones con distintivos convencionales y combatientes identificables, como en los enfrentamientos bélicos regulares. Es una guerra irregular en la cual la guerrilla se camufla dentro de la población civil. ¿Qué está queriendo decir esta persona? Nosotros somos buenos, somos gente buena. Como la guerrilla está atacando a todo el país, nosotros nos vimos obligados a atacar a la guerrilla. Pero como la guerrilla se esconde entre la población civil, a veces pueden morir justos por pecadores. Y así es como una persona justifica algo como la Operación Orión, de entrar a unas comunas en Medellín, empezar a buscar supuestos colaboradores de la guerrilla y matar gente en todas partes. ¿Sí? Porque el tema de los paramilitares no fue que, ay, los paramilitares tan buena gente, protegieron a Colombia y atacaron la guerrilla. No, también hicieron masacres donde entraron a poblaciones, sacaron poblaciones, se quedaron con las tierras que terminaron en manos de algunos políticos actuales y mataron un montón de gente. Era llegar de fiesta a un pueblo y yo me quiero acostar con la niña que yo quiera y la que me diga que no, pues le mando a matar la familia, ¿sí? Pero en el discurso de esta persona, ellos son los buenos, ¿sí? ¿Quién es quien está enunciando esto? Evidentemente es un paramilitar que afirma que fueron las acciones las que los obligaron como organización a involucrarse en el conflicto. La respuesta es la D. ¿Qué opinan ustedes al respecto de esto? Pues, profe, yo la escogí no por esa conclusión, sino porque, pues, como la persona que está hablando está seguro de lo que hacen los de la guerrilla y todo, pues, si sabe algo es porque participa, ¿no? Y si participa, pues, es guerrillero o militar. Bueno, De es eso una fue que la conclusión saqué. muy lógica. O sea, él no está hablando de un conflicto que está allá afuera, sino de un conflicto del que él hace parte, ¿sí? O es un guerrillero o es un paramilitar. Muy bien, perfecta la conclusión. ¿Algo más? ¿O alguien más? No, profe. Bueno, muy bien. Vamos a analizar la pregunta 19. Luis, me va a pedir usted el favor de que la lea, por favor. Sí, señor. 19. En el contexto de la crisis económica experimentada por el país a finales de la década de los años 1990, el gobierno colombiano estableció una serie de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que contemplaban la ejecución de monedas tales como reforma estructural del sector público, fortalecimiento del sector financiero, reducción del gasto del gobierno central, reforma pensional, protección al libre comercio,
extensión del impuesto al valor agregado IVA, participación del sector privado en servicios de infraestructura, flexibilización laboral, mayores condiciones legales para la inversión extranjera en explotación petrolera y minera y privatización de bancos estatales y empresas públicas del sector energético y de telecomunicaciones. Estas medidas pueden catalogarse como neoliberales, en tanto que a. implican un manejo arbitrario de la dinámica económica del país por el gobierno nacional. B. Plantean una mayor presencia del Estado en el sector productivo como agente administrador. C. Implican la injerencia de instituciones financieras extranjeras en la política económica interna. D. Buscan reducir el tamaño del Estado y su participación en la regulación de actividades económicas. Muy bien. ¿Cuál consideran ustedes que sean que sea la razón por la que estas medidas se pueden catalogar como neoliberales? ¿Qué significa liberalismo? O bueno, ¿a partir de qué se construye la opción del liberalismo? ¿A partir de qué? ¿Cuál es la palabra clave de liberalismo? Pues de que no se está atado a lo que ya se hizo antes, o sea, se puede hacer algo nuevo o uno tiene la opción de elegir, ¿no? Una palabra. ¿Cuál es la palabra que ustedes creen que más define el liberalismo? Libertad. Libertad, ¿sí? La libertad de principalmente mercado. O sea, el capitalismo está muy relacionado con el liberalismo y con las doctrinas neoliberalistas, en tanto que se cree que lo más importante es que exista libertad de mercado, libertad de asociación y demás. No un Estado que regula la economía, sino una economía que se va autorregulando a partir de los intereses de las personas que participan en ella, ¿sí? Por lo tanto, cualquier medida neoliberal tiende a buscar menor presencia del Estado, ¿sí? Vamos a mirar qué dice acá. Acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para ejecutar medidas como reforma estructural del sector público, fortalecimiento del sector financiero, reducción del gasto del gobierno central, es decir, que el Estado gaste menos plata en las cosas que tiene que pagar del país. Reforma pensional, protección al libre comercio, es decir, que el comercio se dé libremente. Actualmente Colombia, y especialmente gracias a la era Santos, está metido en un montón de tratados de libre comercio, donde se obliga al país a comprar productos internacionales para que otros países compren productos nacionales. Extensión del impuesto al valor agregado, participación del sector privado en servicios de infraestructura, flexibilización laboral, porque mientras más flexible sea la jornada laboral, pues más pueden comprar los trabajadores. Condiciones legales para la inversión extranjera en explotación petrolera y minera y privatización de bancos estatales y empresas públicas del sector energético. Esto de la inversión extranjera también hace parte de la era Santos. Santos realmente no quiso la paz porque quería la paz. Tan lindo Santos, le dieron un Nobel. No. ¿Por qué le dieron el Nobel de Paz a Santos? ¿Será porque Santos era muy buena persona siendo el ministro de Justicia, el ministro de Justicia? Creo que sí, el ministro de Justicia de la era Uribe, porque por eso fue que Santos llegó al poder, porque era la mano derecha de Uribe. Entonces, ¿por qué le dan el Nobel de Paz? Ah, porque es que desde Noruega se quiere alentar que Colombia se abra comercialmente para que muchos extranjeros vengan a explotar el país. Por eso vive Colombia y viaja por ella. Por eso hagamos la paz para que la gente ya no tenga miedo de llegar al país y explotar el país y montar empresas en el país, ¿sí? Y sacar recursos del país y coger trabajadores del país para que puedan pagar menos por los trabajadores y explotar muchísimas cosas acá, ¿sí? Eso es el neoliberalismo. Habilitar el país para que el país intervenga menos y sean las empresas extranjeras y demás las que estén acá presentes. ¿Sí? La respuesta es la D.
Todas estas doctrinas lo que buscan es reducir el tamaño del Estado y su participación en la regulación de actividades económicas. ¿Qué quiere decir el tamaño del Estado? Ojo, no es lo mismo el tamaño del Estado que el tamaño que ocupa Colombia en su territorio. El territorio colombiano está delimitado por unos límites, con otros países, por una geografía, por unas montañas y demás. Eso no va a cambiar. O bueno, puede cambiar si hay tratados políticos que necesiten ese cambio. Pero cuando se habla del tamaño del Estado es que cada vez el gobierno tenga menos inferencia en cosas del país. ¿Sí? De ahí se da, por ejemplo, la venta venta de acciones o venta de empresas a empresas extranjeras. Nosotros teníamos una empresa de telecomunicaciones llamada Telecom que dejó de existir porque la vendieron. Vendieron Telecom. ¿Y ahora qué telecomunicaciones utilizamos? Empresas como Movistar, Claro, o WOM, o Tigo, o Virgin, que Claro creo que es de México, Movistar es de España, WOM no sé dónde es, Virgin es de Estados Unidos, ¿sí? Ya no hay empresas colombianas de comunicaciones como lo era Telecom. Ahora son puras empresas extranjeras y todo eso corresponde a medidas neoliberales que buscan abrir la economía colombiana a una economía internacional, ¿sí? A un Estado que interfiere menos en la regulación de esas empresas y que participa cada vez menos en la regulación de las actividades económicas de empresas extranjeras, ¿sí? Como pasa, por ejemplo, con India, donde se subcontrata muchísimo, ¿sí? Como pasa, por ejemplo, con ciertas partes de México, ¿sí? Si no fuera por la guerra y si no fuera por el conflicto político y social en Colombia, pues más gente invertiría en el país. Eso terminaría generando Colombia como una especie de nuevo Puerto Rico, donde Colombia se termina convirtiendo como en una colonia comercial de los Estados Unidos, que es nuestro socio más actual. Por un lado. Ese es el tema de la paz de Santos. Pero por otro lado, ¿por qué al gobierno actual le interesa que no exista esa paz? Ah, porque es que el poder en Colombia lo ostentan los que han tenido la oportunidad de llenarse de tierras por medio de la violencia. Si ya no hay violencia, pues hay gente que va a empezar a decir, oiga, esas son mis tierras. Y se viene toda una avalancha burocrática de denuncias. Pues es que tenemos un expresidente que está a esto de ser, ya fue preso, estuvo preso el año pasado, ¿sí? Primer expresidente en Colombia en estar preso. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Gaviria, por ejemplo? ¿Qué dice Samper? ¿Qué dice Pastrana? No es que donde cojan preso Uribe, nos cogen presos a todos. ¿Por qué? Porque cada uno ha sacado su tajada del país. Por eso necesitan la guerra, porque mientras haya guerra, nadie puede empezar a averiguar qué es lo que han hecho y qué tan ilegal ha sido su gobierno. ¿Sí que ya? ¿Todo claro hasta ahí sobre qué es lo neoliberal? Sí. Sí. Bueno. Nos quedan 6 minutos. Vamos a ver si alcanzamos a trabajar la última pregunta con esos 6 minutos que nos quedan. Entonces, voy a leerle la pregunta. Dice, considera el siguiente fragmento extraído de un Plan Nacional de Desarrollo en México. Leo el fragmento. La productividad no solo se incrementa con las grandes reformas estructurales. El proceso de crecimiento del país también se puede y debe impulsar desde los sectores privados, social y desde todos los órdenes de gobierno. En este sentido, esta estrategia plantea que la Administración Pública Federal busque el incremento de la productividad mediante la eliminación de trabas que impiden el funcionamiento adecuado de la economía, promoviendo la creación de empleos, mejorando la regulación y de manera especial simplificando la normatividad y trámites gubernamentales. ¿Con cuál de los siguientes modelos es afín esta propuesta para mejorar la productividad económica? A. Con el socialismo porque busca que el Estado tenga un control total de la economía. B. Con la monarquía porque centraliza las decisiones económicas en el jefe de Estado. C. Con el neoliberalismo porque restringe el rol del Estado a la protección del mercado. D. Con la democracia porque invita a todos a tomar parte en las decisiones económicas.
¿Qué opinan ustedes? Creo que es más tipo socialismo, ¿no? ¿Será? ¿Ves? ¿Será que puede ser monarquía y democracia? No. No, porque ni la monarquía ni la democracia son modelos económicos, sino modelos políticos. La respuesta está entre la A y la C. La A dice, un Estado que tenga el control total de la economía. Y la C dice, el neoliberalismo que restringe el rol del Estado a la protección de mercado. ¿Y qué dice el enunciado? Se estrategia que la administración busque el incremento de la productividad mediante la eliminación de trabas que impiden el funcionamiento adecuado de la economía, promoviendo la creación de empleos, mejorando la regulación y de manera especial simplificando la normatividad y trámites gubernamentales. ¿Ustedes consideran que en esos casos el Estado tiene el control total de la economía? Pues no. No. Es un Estado que tiene que ayudar a que la economía se abra a una política internacional. Por lo tanto, no puede ser la A. Y si no puede ser la A, y si no puede ser la B, y si no puede ser la D, ¿cuál es la respuesta? Pues ya sé. Pues la C. Bueno, hoy vamos a dejar hasta acá. No sé si tengan alguna duda o si todo está claro. Sí, todo bien. Bueno, muy bien. Gracias por su atención. Gracias por continuar durante toda la hora y media de esta sesión. Los dejo porque, bueno, hay otros elementos que debo entender en este momento. Nos volvemos a conectar mañana. ¿Listo? Sí, señor profe. Bueno, profe, chao. Bueno, Hasta luego. chao. Que estén muy bien. Hasta luego.